Buenos días, mi nombre es Julián Lota Piratoa y hoy voy a realizar un experimento para conocer la relación que existe entre la cantidad de sustancia de un gas producido y la presión que éste ejerce en un volumen constante. Para ello voy a utilizar la reacción de ácido acético y bicarbonato de sodio y al final voy a realizar un tratamiento de datos para conocer las velocidades iniciales de la reacción a diferentes concentraciones. Bueno, para realizar este experimento voy a necesitar como reactivos el bicarbonato de sodio y el vinagre. He apartado un poco de vinagre en este vasito de cristal sin diluir y he diluido una pequeña cantidad de bicarbonato en esta copita, más o menos esta cantidad en todo este volumen. Esos van a ser mis reactivos y los voy a utilizar con los siguientes materiales. Voy a estar usando un tubo de ensayo con desprendimiento lateral con su respectivo tapón, jeringas de 10 mililitros y de 5 mililitros, aunque verdaderamente solo es necesario una medida, pero por motivos de comodidad voy a utilizar ambas para agregar ambos reactivos. Y lo más importante, un manómetro, que es nuestro instrumento de medida. En este caso, este es un manómetro para medir presión arterial, por lo tanto sus unidades están en milímetros de mercurio y a la hora de hacer los cálculos pues, lo tengo que pasar a unidades estándar, o sea, pascales. Y por último, un tubo de goma para hacer la unión entre el tubo de desprendimiento lateral y el manómetro. Entonces, lo que voy a realizar es, primero agrego un mililitro de la disolución de bicarbonato de sodio en el tubo de ensayo con desprendimiento lateral. Luego voy a tapar con su respectivo tapón, pero lo que he hecho es ponerle la aguja de una de las jeringas para que sea mucho más fácil agregar el vinagre. Lo sello bastante bien para evitar que hayan fugas y luego voy a conectar el manómetro al tubito de desprendimiento utilizando este tubito de goma. Entonces para ello solo pongo el tubito de goma en los extremos del manómetro y del tubito de ensayo con desprendimiento lateral, y más o menos así queda el montaje. Es un montaje bastante pequeño, por lo tanto las cantidades fueron bastante difíciles de calcular, o bueno, no calcular, fue más que nada prueba y error para saber cuáles eran las cantidades apropiadas para este pequeño sistema. Entonces, ahora que tengo esto, lo que tengo que hacer es medir aproximadamente 1.2 mililitros de vinagre en esta jeringa. Y con ello voy a insertarla en la parte de la aguja y voy a presionarla para que comience la reacción. Entonces, esto es lo que sucede. Y puedo observar que la presión sube muy lentamente. Para visualizarlo mejor, lo he hecho fuera de cámara y he conseguido esto. Como podemos observar, la presión aumenta muy aceleradamente, más o menos hasta 38 milímetros de mercurio, pero esto no es por la reacción en sí, sino por el efecto que hace el empuje del émbolo de la jeringa con vinagre en el manómetro. Es tan sensible el sistema que al hacerlo la presión aumenta demasiado, por lo que voy a normalizar las medidas restando el efecto mecánico que ejerce el émbolo sobre el sistema. Y además voy a utilizar un editor de video para tomar los datos de tiempo en cada una de las presiones que marca el manómetro y así hacerlo lo más preciso posible. Y después de todo voy a repetir el experimento con una concentración diluida de vinagre más o menos a la mitad. Lo que voy a hacer es una mezcla 50-50 de vinagre-agua y voy a tomar también 1.2 mililitros porque me he dado cuenta que esas medidas son adecuadas para este sistema que es tan delicado. Y ahora para realizar el análisis de datos tuve que sacar los datos de tiempo y de presión utilizando un editor de video. Así podía saber la presión y el tiempo al mismo tiempo con mucha precisión. La presión obviamente está en milímetros de mercurio porque el manómetro que yo utilicé es para medir presión arterial. Después de eso tengo que normalizar los datos y para eso tuve que restar la presión y el tiempo de 36 milímetros de mercurio, que es la presión que da el émbolo nada más agregando el vinagre. Ese es el efecto físico, bueno,
mecánico que hago yo sobre el sistema sin necesidad de que sea la reacción. Luego de eso, convertí los milímetros de mercurio a hectopascales, que son unidades del sistema internacional y que son más fáciles de trabajar. Y después calculé teóricamente la presión utilizando la ecuación del ajuste. Para eso, pues utilizo una K y una presión máxima que yo doy, intentando hacer que los valores entre presión real y presión teórica coincidan más o menos. Ya después calculo el error absoluto, para eso saco valor absoluto del error real menos el error teórico y luego desplazo la fórmula por todas las casillas, para después sumar todos esos errores pequeños en una sumatoria que va ubicada en la casilla de suma de error, y después utilizo Solver para optimizar la casilla cambiando los valores de K y presión máximas. Me voy a la parte de datos, selecciono el Solver, selecciono la casilla que quiero optimizar y luego selecciono las dos casillas que debo mover, o sea, que el programa debe mover para que se me optimice esa casilla. Así la casilla de suma error queda con el error mínimo posible cambiando los valores de K y de presión máxima. Después de eso solo tengo que calcular la velocidad inicial para este proceso, que se encuentra multiplicando K por la presión máxima, lo que nos da aproximadamente 11,2 hectopascales por segundo para este proceso con 1,2 mililitros de vinagre. Y ahora repito los mismos pasos con la concentración diluida a la mitad de vinagre. Entonces, lo mismo, saco datos de tiempo, saco los datos de presión del manómetro utilizando el editor de video, luego normalizo el tiempo y normalizo la presión restando los primeros datos que previamente yo medí para que el efecto mecánico del émbolo no interfiera con la velocidad que quiero calcular, que es la velocidad de reacción. Luego hago lo mismo, calculo la presión teórica con la ecuación que acabamos de ver, luego hallo el error absoluto entre la presión real y la presión teórica y optimizo la suma de todos estos errores haciendo que el programa cambie la K y la presión máxima para que sea el mínimo posible. Utilizo Solver como en el caso anterior para que la suma de error sea la mínima posible y después tengo que calcular la velocidad inicial. Para eso multiplico K por presión máxima como en el caso anterior y después de eso voy a graficar los datos de presión contra tiempo para cada uno de los experimentos. Para eso voy a graficar los datos de presión que me arrojó el manómetro y los datos de presión ajustados con la ecuación. Para hacer la gráfica solo tuve que ubicar los datos de tiempo, de presión y de ajuste. Los de tiempo en una misma fila, y para hacer dos series distintas ubiqué los datos de presión y ajuste de un experimento en una parte y en las siguientes dos columnas ubiqué los datos de presión y ajuste del segundo experimento, lo que me dio esta gráfica. Y podemos observar claramente que la concentración sí afecta la velocidad a la que se produce el gas. Teóricamente, la velocidad cuando tengo 0,6 mililitros de vinagre debería ser la mitad de la velocidad de cuando tengo 1,2 mililitros. Pero observamos que no es así. Hay un error que me dice que más o menos la velocidad del segundo experimento es de una tercera parte de la velocidad del primer experimento. Y esto podría deberse a que no tenía los instrumentos de medida adecuados para medir cantidades tan pequeñas. Las jeringas no son adecuadas cuando se quieren medir volúmenes pequeños de alguna sustancia. Pero lo que sí rescato de este experimento es que la precisión del manómetro sí es bastante buena. Y esto lo digo porque la correlación y sucesión de los datos es bastante precisa, aunque el manómetro que utilicé no fuera un elemento digital. Y tiene sentido que sea así, pues el manómetro que utilicé no se usa en aplicaciones distintas a las médicas, lo que significa que la precisión de estos instrumentos de medida debe ser bastante alta, porque estamos manejando la salud de las personas y con algo como eso no se puede jugar, más cuando se trata de algo tan delicado como la presión arterial. Y con esa conclusión me despido. Espero que estén muy bien. Gracias por verlo.